estoy muy, se podría decir, me siento feliz, pero a la vez muy comprometida con Dios de estar aquí al frente de ustedes, porque van a escuchar palabra de Dios. Yo sé, mi hermano, que hemos orado. Yo sé que Dios va a usar este mensaje para hablar a su vida. Y cuando pregunto de lo positivo, y estábamos hablando acá de cosas positivas, lo que más me gustó de leer casi en todos los mensajes es que las personas están orando, que las personas están tomando el tiempo de consagrarse y orar por nuestra nación, por nuestra familia. Y eso está, hermanos, bueno, es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos. Y las redes sociales, ¿verdad?, están bastante hablando los hermanos que hay que orar, que es tiempo de orar, que es momento de estar en comunión con Dios. Y sí, hermanos, es el momento de estar en comunión con Dios. Pero ahora yo también les quiero enseñar cómo vamos a estar en comunión con Dios, pero con un modelo perfecto, con ese modelo perfecto de oración. Y el Señor nos dejó plasmado en la Biblia por medio de su ejemplo. El tema de hoy que les traigo es la vida de oración de Jesucristo. La vida de oración de Jesucristo. Hoy vamos a aprender cómo era la vida de oración de Jesús y cómo lo hacía, para que nosotros tengamos un modelo, un ejemplo de cómo se debe orar, de cómo se debe hacer. Como ese ejemplo que el Señor nos dejó, nosotros vamos a seguirlo. Pero antes, acompáñame por favor en una oración para que Dios use ese momento y nos hable a nuestros corazones. Jesús de Nazaret, estoy ante tu presencia, Señor, rogándote que tú me ayudes, Señor, para poder impartir correctamente tu palabra, para poder, Señor, hacer tu voluntad y poder predicar, Señor, al que lo necesita, que pueda retenerlo en su corazón y en su mente y poner en práctica la palabra. Gracias, Jesús. Yo sé que tú estás en medio de todo esto. Yo sé que tus propósitos son grandes. Yo sé, mi Dios, de que tú estás allí en ese hogar, allí el que me está escuchando. Ahora tú hablarás a sus vidas. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, vamos a leer Lucas 11:1. La palabra de Dios en Lucas 11:1. Por favor, lo buscamos allí todos. Dice así: la palabra de Dios se lee así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí los discípulos de Jesús le estaban diciendo: Señor, enséñanos tú a orar. El Señor les enseñó en esa ocasión el Padre Nuestro que todos nosotros conocemos. El Señor les dijo cuál era el modelo de oración que deberían de seguir. Pero Jesús no solamente con palabras les demostró cómo era un modelo de oración real. El Señor con sus hechos les demostró cuál debería de ser una vida en oración. No solamente cuando estamos en necesidades o cuando estamos en aprietos debemos de tener una vida en oración. El Señor le mostró a sus discípulos cómo era la vida de oración de Él. Veamos el primer paso
que Jesús dio el ejemplo y que nosotros debemos de tener ese ejemplo también. La palabra de Dios nos menciona en Marcos 1, 35, 36 y 37 que Jesús oraba muy temprano en la mañana. Era un modelo que Jesús oraba muy temprano en la mañana. Y vamos a leer en Marcos 1:35, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El primer modelo que Jesús dejó a sus discípulos y nos dejó a cada uno de nosotros, que muy temprano en la mañana usted tiene que encomendar el día, ese día que usted tomó, ¿verdad? Que el Señor tomó a bien abrirle sus ojos. Ese día usted tiene que orar temprano en la mañana. Yo no sé cómo hay personas que pueden salir a sus trabajos, pueden salir sin orar, sin dedicarle al Señor y decirle: Señor, aquí está este día. Padre mío, que se haga tu voluntad. Yo salgo, Señor, a trabajar, o yo, Señor, voy a hacer tal cosa. Señor, yo voy a hacer tal trabajo. Señor, yo voy a hacer tal estudio. Señor, yo voy a hacer, pero exponerle a Dios tempranito. Nomás usted abra sus ojitos. Debe de encomendar ese día al Señor. No se puede vivir sin preparar el día. Y Jesús preparaba su día por medio de la oración tempranito en la mañana. Sabía Jesús que para lograr lo que se proponía, debía de empezar el día con Dios. Él sabía que él tenía que preparar lo que iba a hacer. ¿Y cómo lo iba a preparar? Orando y diciéndole: Señor, aquí está mi día. Aquí está lo que voy a hacer. Quiero que tú estés conmigo, me respaldes. Porque fíjense que más adelante se puede ver en el 38 que dice así. Lo vamos 1:35, ¿verdad? Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. El Señor sabía el propósito de ese día. Sabía que iba a ir a visitar a lugares vecinos a predicar su palabra. ¿Cuál es su propósito del día cada vez que se levanta? ¿Cuál es? Dígaselo al Señor, que si usted expone desde tempranito en la mañana, expone lo que va a hacer en el día, el respaldo del Espíritu Santo irá a donde usted vaya. Otro ejemplo que el Señor nos dejó. El primero dijimos: Jesús oraba muy temprano. El segundo es: Jesús oraba a solas. Jesús oraba a solas. En Mateo 14:23 dice la palabra de Dios, en San Mateo 14:23. Dice así: y los que comieron, permítanme, San Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hermanos, Jesús oraba con sus discípulos. Jesús oraba por los enfermos, por las multitudes. Jesús siempre andaba en medio de un montón de gente y él oraba. Pero él, su momento favorito era estar solo con su Padre. Hermanos,
Es excelente orar en familia. Orar entre nosotros es lo más hermoso que podemos hacer, bendecirnos unos a otros. Pero el momento que usted debe de disfrutar más es el momento de estar solito con Dios. Porque usted en familia no le va a decir al Señor delante de todos los pecados que ha cometido, o que me limpie de este pecado, de este error que he hecho. Cuando nos purificamos, cuando llegamos, es a solas con Dios. Por lo tanto, usted no tiene que conformarse solamente de oré con mi esposo, oré con mi esposa, oré con mis hijos. Es que es excelente. Pero el tiempo a solas con Dios es lo más principal, porque allí es donde el Espíritu Santo hace sanación en nuestra alma, hace purificación en nuestra vida, nos hace reconocer nuestros errores, nos hace rendirnos todo lo que tenemos. Entonces, algo principal que Jesús hacía, Él lo hacía no porque tuviera pecados, sino porque Él lo hacía de estar cerca con su Padre, de estar allí cerca de Él. La Biblia menciona que pasaba noches enteras con el Padre, pasaba noches completas disfrutando de su Padre Celestial. Entonces, ese es otro ejemplo que Jesús nos dio, que es oraba a solas. Jesús tenía una gran relación con Dios y deseaba hablar a solas, amaba estar con su Padre. Es cuando nosotros queremos estar a solas con una persona y queremos decirle, yo quiero estar a solas, quiero contarte, quiero decirte todo lo que yo siento. Entonces Jesús aprovechaba también estar a solas con Él. Otro ejemplo que nos dejó Jesús es que Jesús tenía lugares específicos donde orar. Y en esto quiero que me pongan mucha atención, porque esto ha impactado mi vida. Y yo sé que si ustedes toman esto que yo les voy a decir, toman esto que ahorita se les va a revelar a ustedes, va a ser una gran bendición. Jesús tenía lugares específicos donde iba a orar. Él, si estaba cerca, iba a los montes. Él iba a lugares altos, a solas, a orar. Nosotros debemos de tener en nuestra casa un lugar donde ese lugar sea especial, donde ese lugar sea el encuentro que usted va a tener con su Dios todos los días. No tiene que ser un gran cuarto, puede ser la esquinita más chiquita de su casa, donde usted puede poner un tapetito y arrodillarse allí viendo a la pared, pero el Señor, ese rinconcito de encuentro que va a tener en su hogar, va a ser especial con Dios. Ay, hermanos, si yo les contara ese rinconcito donde uno llega a la presencia de Dios y lo ve de lejos, uno dice, Señor, en ese rincón, tantas peticiones que tú me has contestado. Señor, si ese rincón se he derramado lágrimas delante de ti, tú me has sacado. Hermanos, haga de su casa un pequeño rincón para encontrarse con Dios. Jesús tenía lugares específicos donde ir, y no es porque el lugar sea simbólico, sea, ¿cómo le voy a decir? Sea santo, qué sé yo, no. Es un lugar que usted va a escoger e invitarle y decirle, Señor, aquí estaré, ese será mi lugar santo. En mi caso es una almohada en un rincón de mi casa,
allí uno debe reorillarse. Usted busque a dónde lo va a hacer. Busque usted, porque tiene mucho significado. Tiene mucho significado que usted ponga valor a ese rinconcito donde usted se va a arrodillar, donde usted va a hacer pactos con Dios, donde usted tiene ese lugar especial de acercarse a Dios. Jesús tenía lugares específicos. Quiero decirles algo. Lo que logres en la vida lo encontrarás de rodillas. Todo lo que tú logres en la vida lo encontrarás de rodillas. En ese rincón de tu casa donde tú te arrodillas, ese será tu lugar de victoria, porque de rodillas podemos alcanzar cualquier cosa que nosotros querramos y que sea la voluntad de Dios. Todo aquello que honre a Dios, el Señor te lo dará. El Señor te escucha las oraciones. El lugar más valioso de tu hogar es donde tú te encuentras con Dios. No es la sala, no es la cocina, no es tu cuarto. Es esa pequeña esquina que tú vas a dedicar y decirle que la presencia de Dios venga aquí, porque todos los días yo estaré aquí pidiéndote, rogándote o disfrutándote nada más. Porque a veces no es solamente por necesidad que tenemos que buscar a Dios, hermanos. Hay que arrodillarnos para agradecer, para honrarlo, para decirle que lo amamos, que Él es todo para nosotros. Eso es oración también. Jesús tenía lugares. El último punto es: Jesús oraba de rodillas. Fíjense que hubo una vez una señorita que ya iba a ser a punto, ya había bautizado, ya estábamos, veíamos una gran actitud en ella para liderazgo. Pero un día me dijo: hermana, a mí que no me dan ganas de orar de rodillas. Pues las exhortamos en ese momento y yo sé que retomó esa conciencia. Pero hermanos, orar de rodillas es humillación, es ser humilde, es estar abajo de. Por lo tanto, si Jesús, y eso está en Lucas 21, 39, 40, Jesús oraba de rodillas. Nosotros, toda petición que tengamos, toda adoración que queramos hacer, debemos hacerlo de rodillas delante de nuestro Rey. Él merece que nosotros nos postremos. ¿Y saben qué es postrarse, hermanos? Postrarse es poner la frente en el suelo. No solo arrodillarse, sino que poner nuestra cara en el suelo para sumisión. Estamos dispuestos nosotros a ser humildes, a aceptar ese gran poderío que tiene Dios sobre nosotros y postrarnos delante de Él. Yo creo que sí, hermanos. A todos los que yo conozco tienen un corazón muy humilde allá en nuestra iglesia. Y yo sé, hermanos, de que esa parte que Jesús nos mostraba cómo orar y lo hacía de rodillas, el Señor nos estaba enseñando a nosotros también. Porque Él, siendo el Dios todopoderoso, quería mostrarnos a todos nosotros cómo deberíamos de orar. Entonces, hay mucho más, hermano. Yo tuve que resumir en 4 puntos, pero hay mucho más. Porque Jesús oraba noches completas. Jesús oraba por sus discípulos.
Jesús oraba para que la gente creyera, para que la gente sanara. Jesús oraba para que hiciera su voluntad y no la de Él. Jesús oraba por los alimentos. Jesús, su vida de oración de Jesús era increíble, hermanos. Yo le he dado 4 puntos que nosotros, claves que debemos de seguir para tener una vida en comunión con Dios. La palabra de Dios se ha hablado. La palabra de Dios ahora ya está allí. Depende de usted y de mí que nosotros tomemos el ejemplo de Jesús. Y le voy a repetir las 4. Jesús oraba muy temprano. Jesús oraba a solas. Jesús tenía lugares específicos. Y Jesús oraba de rodillas. Sería de una gran bendición que usted tomara el ejemplo de Jesús, porque Jesús fue su vida completa de oración, de sumisión, para que todos nosotros tuviéramos un ejemplo que seguir. Quiero que por favor cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados, analice y diga: Señor, este día yo voy a aprender de ti. Yo voy a aprender, Señor, porque yo necesito estar cerca de ti, porque yo quiero conocerte, porque yo quiero estar cerca, mi Señor. Que tú, mi Dios, todos los días bajes a ese lugar donde haremos un encuentro a diario, Señor. Yo quiero estar todos los días contigo, poniéndote desde la mañana mi día, poniéndote a cada momento mi familia, poniéndote a cada momento mi país. Señor, pero lo que más deseo es que tú estés por medio de tu Espíritu Santo adentro de mí y que tengamos esos encuentros, Señor. Esos encuentros tan maravillosos. Gracias, mi Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Si deseas recibir a Cristo en tu corazón y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida para obtener la salvación por medio de Cristo Jesús, ora de la siguiente manera: Dios mío, soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es mi Salvador, que murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración con fe y de corazón, bienvenido a la familia de Dios. Puedes congregarte con nosotros. Estamos ubicados en calle Central número 39, 100 metros antes del punto de la ruta 12, Mexicanos, San Salvador, El Salvador. Puedes asistir a nuestros cultos martes y jueves, 6 p.m., sábados, 5 p.m., iglesia infantil, lunes, 6 p.m., escuela dominical, domingos, 10 a.m., y nuestro culto general todos los domingos a las 4 p.m. Dios te bendiga.